la actividad. En el punto número 3 encontramos lo siguiente: la población que se investigó allí de esa variable independiente son 8. Dentro de esas 8 tenemos una población de universitarios, una población de microempresarios, una población de usuarios de gimnasio, otra población de compradores de vehículos, una población de puntos de cadena de micromercados. Cada una de esas poblaciones tiene su contexto. Tiene su contexto. En esos contextos que encontramos en este momento, el contexto 1, 2, 3, 4, 5, nos van a expresar, por ejemplo, el contexto número 1 de la población universitaria. El investigador aborda únicamente a los profesores que asisten a un seminario de pedagogía. En el contexto número 2 se evalúan las primeras 30 microempresas cuyo stand se ubican cerca de la puerta de entrada principal del centro comercial. En el número 3, que es un tema de un gimnasio privado, entonces tenemos, el evaluador establece una cuota fija de 20 hombres y 20 mujeres que entrenan desde las 6 a las 8 de la mañana, y estas contienen su variables cualitativas nominales, aquí lo podemos observar, y tenemos también variables cualitativas ordinarias, asimismo como variables cuantitativas directas y continuas. ¿Qué se pudo sacar allí entonces en esa medición y relevancia de la presentación? Entonces se sacó las características cualitativas, se capturaron mediante listas de chequeo o observaciones directas visuales. Las cuantitativas discretas se computan por verificación de inventarios o autorreportes verbales. Algo importante que hay que tener en cuenta: aunque estos contextos no permiten calcular la probabilidad de error, inferenciar ni aplicar pruebas para métricas rigurosas para la población general, la correcta medición permite caracterizar dinámicas locales, detectar tendencias preliminares o recopilar insumos en escenarios donde los recursos y el tiempo son acotados. Aquí tenemos entero lo que es la biografía. Nuestra compañera Marcela Yapaz continuará con los siguientes puntos, con el punto número 5 de nuestra actividad. Muchas gracias, querido profesor, y muchas bendiciones. Buenos días, profe. Mucho gusto. Mi nombre es Marcela Yarpaz. Junto a mi compañero Johnny Posada, daré la continuidad a la explicación del punto 5 y el punto 10. Bueno, en el punto 5 nos menciona que explicar el paso a paso necesario para determinar el valor Z que corresponde al nivel de confianza del 90% y ejemplifíquelo por medio de una gráfica. Bueno, como nos da el problema, pues tenemos un nivel de confianza del 90%. Luego, el nivel de significancia, donde este lo sacamos restando el 100% menos el 90%, que es el 10%. Para tener en cuenta el valor crítico, para sacar ese valor crítico, es necesario utilizar la fórmula que nos da Excel y el del 90%, donde el valor crítico es de 1,28. El nivel de significancia lo podemos ver el resultado dividiendo el 10%, dividiéndolo entre 2, que es el 5%. Para saber el valor crítico negativo y positivo es necesario, bueno, que en el negativo utilizar la fórmula donde se utilizó el dato del nivel de significancia dividido entre 2, que es el 5%, donde nos da un valor negativo. Y para el valor positivo es necesario utilizar también la fórmula, pero en este caso vamos a sumar el nivel de confianza, más el nivel de significancia dividido entre 2, que es 5, donde nos da un valor crítico positivo. Aquí podemos observar la gráfica, donde al tener un nivel de confianza del 90% con un valor crítico en más o menos 1,64, esto significa que el 90% de los datos se encuentran en la parte central de una distribución normal, mientras que el 10% en las dos colas, ¿no? Están en sus partes restantes, en las partes de los extremos, cada uno con un 5%. Bueno, pasamos al problema número 10, donde nos menciona que la administración de recaudo de una empresa de transporte masivo tiene un reconocimiento de que moviliza alrededor de 150.000 usuarios actualmente y requiere determinar la proporción de usuarios que cuentan con una tarjeta personalizada. Si se sabe que en años anteriores se contaba con una proporción del 72% de usuarios con una tarjeta personalizada, con una aproximación de más o menos 4% de la proporción verdadera y un nivel de confianza del 94%. Entonces nos menciona sacar primero el tamaño de la muestra que se debe seleccionar para el estudio. Bueno, para sacar lo que es el tamaño de la muestra en este problema, es necesario utilizar la fórmula finito de atributo.
¿sí? Donde el problema nos lanza los siguientes datos: el tamaño de la muestra, que es 150.000, donde una proporción de éxito, que es el 72%, proporción de fracaso, el 28%, donde esto lo sacamos restando el 100 menos el 72%, el error máximo de un 4%, nivel de confianza, que es el 94%, el nivel de significancia, donde este también lo sacamos restando el 100% menos el 94%, dando un resultado del 6%, y un valor crítico, donde utilizamos la fórmula que nos lanza Excel y sumamos lo que es el nivel de confianza más el nivel de significancia dividido entre 2, que nos da un valor crítico de 1,88. Para utilizar esta fórmula de atributo es necesario que empecemos a hacer parte por parte para que no nos sesgue el resultado. Por eso empezamos primero con el numerador, donde sacamos la potencia de z, que en este caso es el valor crítico, nos da un resultado de 3,54. Luego multiplicamos lo que es la proporción de éxito con la proporción de fracaso, donde nos da un 0,2016. Luego multiplicamos el tamaño de la muestra más el resultado del valor crítico más el resultado de la proporción de éxito más, por la proporción de fracaso, donde nos da 106.970,5102. Luego pasamos a determinar los valores del denominador, donde es necesario primero sacar la potencia del error permitido, que es 0,0016. Luego restamos el tamaño de la muestra menos 1, como está dividiendo, lo pasamos a restar. Y esto nos da un valor de 149.999. Luego pasamos a multiplicar ese valor del error máximo menos el tamaño de muestra menos 1, que nos da un valor de 239,9984. Y luego multiplicamos esos valores, sumamos esos valores que nos da 240,71. Al dividir estos dos resultados, 106.970 y este 240,71, nos da un tamaño de muestra de 444. Es decir, que con una población de 150.000 usuarios, con una proporción esperada del 72%, una margen de error del 4% y un nivel de confianza del 94%, de acuerdo al procedimiento, se determina que es necesario seleccionar una muestra de 444 usuarios. Esta muestra nos permite estimar de una manera confiable la proporción de usuarios que cuenta con una tarjeta personalizada, garantizando la precisión de los resultados dentro de la margen de error establecidos. Y el punto B nos pregunta por qué es necesario estimar el tamaño de la muestra para una población de estudio relativamente grande. Bueno, es necesario estimar ese tamaño de muestra porque es muy complejo y también tendrá muchos sesgos al estudiar una población grande, ¿sí? Además resultaría muy costosa y generaría mucho tiempo, ¿sí? Al calcular una muestra de cada vez se tienen datos representativos y confiables. Además, esto es lo que hace la estadística, darnos una selección de datos. ¿Para qué? Para que podamos hacer un estudio confiable y así también optimizar recursos y tener un nivel de confianza y un margen de error previamente establecido. Muchísimas gracias, profesor, por su atención.
Bueno, pasamos al problema número 10, donde nos menciona que la administración de recaudos de una empresa de transporte masivo tiene un reconocimiento de que moviliza alrededor de 150.000 usuarios actualmente y requiere determinar la proporción de usuarios que cuentan con una tarjeta personalizada. Si se sabe que en años anteriores se contaba con una proporción del 72% de usuarios con una tarjeta personalizada, con una aproximación de más o menos 4% de la proporción verdadera y un nivel de confianza del 94%. Entonces nos menciona sacar primero el tamaño de la muestra que se debe seleccionar para el estudio. Bueno, para sacar lo que es el tamaño de la muestra en este problema, es necesario utilizar la fórmula finito de atributo, ¿sí? Donde el problema nos lanza los siguientes datos: el tamaño de la muestra, que es 150.000, donde una proporción de éxito, que es el 72%, proporción de fracaso, el 28%, donde esto lo sacamos restando el 100 menos el 72%, el error máximo de un 4%, nivel de confianza, que es el 94%, el nivel de significancia, donde este también lo sacamos restando el 100% menos el 94%, dando un resultado del 6%, y un valor crítico, donde utilizamos la fórmula que nos lanza Excel y sumamos lo que es el nivel de confianza más el nivel de significancia dividido entre 2, que nos da un valor crítico de 1,88. Para utilizar esta fórmula de atributo, es necesario que empecemos a hacer parte por parte para que no nos sesgue el resultado. Por eso empezamos primero con el numerador, donde sacamos la potencia de z, que en este caso es el valor crítico, nos da un resultado del 3,54. Luego multiplicamos lo que es la proporción de éxito con la proporción de fracaso, donde nos da un 0,2016. Luego multiplicamos el tamaño de la muestra más el resultado del valor crítico más el resultado de la proporción de éxito más, por la proporción de fracaso, donde nos da 106.970,5102. Luego pasamos a determinar los valores del denominador, donde es necesario primero sacar la potencia del error permitido, que es 0,0016. Luego restamos el tamaño de la muestra menos 1, como está dividiendo, lo pasamos a restar. Y esto nos da un valor de 149.999. Luego pasamos a multiplicar ese valor del error máximo menos el tamaño de muestra menos 1, que nos da un valor de 239,9984. Y luego multiplicamos esos valores, sumamos esos valores que nos da 240,71. Al dividir estos dos resultados, 106.970 y este 240,71, nos da un tamaño de muestra de 444. Es decir, que con una población de 150.000 usuarios, con una proporción esperada del 72%, una margen de error del 4% y un nivel de confianza del 94%, de acuerdo al procedimiento, se determina que es necesario seleccionar una muestra de 444 usuarios. Esta muestra nos permite estimar de una manera confiable la proporción de usuarios que cuenta con una tarjeta personalizada, garantizando la precisión de los resultados dentro de la margen de error establecidos. Y el punto B nos pregunta por qué es necesario estimar el tamaño de la muestra para una población de estudio relativamente grande. Bueno, es necesario estimar ese tamaño de muestra porque es muy complejo y también tendrá muchos sesgos al estudiar una población grande, ¿sí? Además resultaría muy, muy costosa y generaría mucho tiempo, ¿sí? Al calcular una muestra de cada vez se obtienen datos representativos y confiables. Además, esto es lo que hace la estadística, darnos una selección de datos. ¿Para qué? Para que podamos hacer un estudio confiable y así también optimizar recursos y tener un nivel de confianza y un margen de error previamente establecido. Muchísimas gracias, profesor, por su atención.